Bienvenidos queridos trotamundos del rock. En este episodio vamos a explorar sobre una extraordinaria escena del rock que está un poco escondida. Hoy viajaremos en tiempo y espacio hacia la antigua Yugoslavia. La historia política de Yugoslavia tiene su característica y su particularidad. Yugoslavia fue el país socialista más abierto de Europa del Este. En 1948, el líder yugoslavo Josip Broz Tito rompe relaciones políticas con el líder soviético Joseph Stalin. Este detalle histórico o esta decisión política influiría mucho en el posterior desarrollo cultural de Yugoslavia. Aunque seguiría siendo un país socialista, mantendría contacto con Occidente. Esta condición permitió que el rock llegara a Yugoslavia muy pronto y se desarrollara con bastante libertad. A diferencia de otros países del bloque socialista, se podía acceder a música occidental con facilidad y de manera legal, y se formaban grupos de rock que podían grabar discos de manera oficial, aparecer en televisión y realizar giras. Ya a principios de los años 60 aparecieron bandas inspiradas por The Beatles, The Rolling Stones y el rock estadounidense. Entre las bandas de rock pioneras de Yugoslavia se destacan Vijele Strijele, Silhouette e Indexi. Vijele Strijele era una banda de la ciudad de Zagreb. Su sonido estaba muy ligado al rock and roll y al beat europeo, con fuerte influencia de The Beatles y la escena italiana de la época. Esta banda ayudó a introducir la cultura rock en Yugoslavia cuando todavía era algo nuevo y hasta polémico. Silhouette era una banda emblemática de Belgrado. Eran conocidos por tener una actitud rebelde, contestataria y enérgica, dentro de lo que el sistema permitía en ese momento. Su estilo estaba muy influenciado por el garage rock y el beat británico, con una estética agresiva y juvenil. Esta banda fue parte de esa primera ola donde el rock empezaba a ser una forma de identidad generacional en Yugoslavia. Indexi era una banda de Sarajevo. Son considerados pioneros del rock más serio y experimental de la región balcánica. Dentro de la historia musical yugoslava, sus composiciones son clásicos fundacionales del rock progresivo de la región. Esta banda fue evolucionando, comenzando la década de los 60 con un sonido beat pop, pero volviéndose más progresivo, complejo, poético, sofisticado y emocional hacia el final de la década. Estuve escuchando estas bandas pioneras de Yugoslavia y resulta muy emocionante cuando uno ve cómo llegó a ser el rock en un país. En este caso estamos hablando de Yugoslavia, pero cómo fue el génesis, digamos, de lo que fue en este país, como también podría haber sido en otros países también. Cómo primero se toma al rock como un producto que viene de Occidente y prácticamente no se le da ninguna identidad propia en esa primera instancia. Después con el tiempo sí se le va desarrollando su propia identidad según la realidad, en este caso de Yugoslavia. Pero en un comienzo vemos por ejemplo esta banda Vijele Strijele, que toma elementos del rock estadounidense, con ese rock más suave, de esa época obviamente, ese rock más bailable, más de baladas de amor, ese rock más suave, y realmente a uno se le hace un nudo en la garganta de emoción, porque uno ve cómo es el génesis del rock, y después cuando uno ve lo que llegó a ser después, décadas más tarde, pero ahí uno dice cómo fue el nacimiento, y resulta algo muy emocionante. Esta banda Vijele Strijele incluso hace un cover de los Beatles, que es el de la canción I Want to Hold Your Hand, pero ellos en su idioma lo hacen con el título Ljubav na seka. Cambian obviamente la letra, cambian todo, excepto la melodía, el ritmo, que era prácticamente un cover de los Beatles. Tenemos también esta banda Silhouette, que se dice como que era una banda rebelde, y rebelde en lo que eran los parámetros de esa época. Si uno lo ve ahora, lo ve algo que simplemente ellos querían rockear, no hacían vandalismo, no quemaban cosas, no, solamente ellos querían
hacer sus cambios. Empezaban esto a dejarse el pelo largo. Tenía esas cosas que en ese momento era rebeldía total. Pero bueno, vemos también este comienzo del rock en este país. También vemos la banda Indexi, que ahí esa banda también comenzaba igual que las otras, con este rock occidental, pero después vemos que a finales de la década del 60 ya ellos van pasándose más al progresivo, más hacia lo artístico, y ahí vemos cómo va madurando realmente este fenómeno, va tomando cierta madurez. Es como cuando uno deja ya una etapa de la vida y que uno dice, ya no quiero volver al otro porque el otro ya pasó, pero tampoco me cuesta, digamos, esto nuevo, me parece raro. Y bueno, está eso maravilloso que se estaba dando ahí, ese desarrollo, ese crecimiento propio del rock que se estaba dando ahí en esa década de los 60. Es importante tener en cuenta los lugares geográficos y la relación que tienen estos lugares con el estilo de estas bandas. Cada ciudad yugoslava desarrolló un estilo cultural bastante distinto, influido por su ambiente, sus músicos y hasta por su identidad regional. En Zagreb, el rock comenzó muy temprano, con una fuerte mirada hacia Europa occidental, y ahí mencionamos lo que era la influencia de Italia, Austria y el Reino Unido, que eran países que estaban muy conectados, muy estrechamente conectados con lo occidental. Zagreb tendió a ser la escena más occidentalizada de lo que sería Yugoslavia. Belgrado fue un epicentro más grande y más activo del rock yugoslavo, con una actitud más callejera y más cruda. Belgrado fue la ciudad más rockera en sentido enérgico y cultural, con su garage rock, su beat agresivo, su actitud rebelde y juvenil, su escena musical más competitiva y su fuerte cultura de clubes y conciertos en vivo. Y tenemos a Sarajevo, que desarrolló una escena muy distinta, aportando el lado más emocional y artístico del rock yugoslavo. Su escena fue más lírica, sofisticada y emocional. Sarajevo tenía más tendencia hacia el rock progresivo, las letras poéticas y existenciales, y la sensibilidad balcánica mezclada con estructuras modernas y una fuerte identidad musical propia. Podemos ver la forma que va tomando este rock de Yugoslavia en esta década de los 60. Tenemos a estas tres bandas que mencionábamos, a estas tres ciudades que mencionábamos, que toman el rock como un producto que viene de Occidente, en eso en principio, pero naturalmente irán desarrollando su propia identidad de acuerdo a su propia realidad. Vemos que van tomando cosas del rock occidental, pero a la vez van descartando cosas del rock occidental y también van añadiendo al rock de lo que se va formando en Yugoslavia elementos que no están en el rock occidental y que tienen que ver más con la realidad yugoslava. También vemos que el hecho de que cada ciudad va formando su propio estilo no significa de que sea algo sectario, de que no se mezclaba una con la otra. No, porque de hecho habían bandas que tocaban, daban su espectáculo, actuaban en otras ciudades. Entonces cada ciudad podía saber qué estilo tenía las otras ciudades. Entonces todo esto va formando a lo que es el rock de Yugoslavia, le va dando identidad. Cada ciudad va formando, se va desarrollando en lo que es el rock, y cada banda de rock también va desarrollándose musicalmente. En los años 70 vino la era dorada del hard rock y el rock progresivo en Yugoslavia. Surgieron bandas como Bijelo Dugme, Smack, Shu Grupa y Time. Bijelo Dugme, al igual que Indexi, eran de Sarajevo. Los Indexi eran los intelectuales del rock, mientras que los Bijelo Dugme fueron un fenómeno de masas. Su líder Goran Bregovic mezclaba rock occidental con melodías y ritmos balcánicos. Esto ayudó a crecer un sonido propio en Yugoslavia. La ciudad de Sarajevo seguía con su estilo melódico, emocional y abierto a fusionar culturas. Está la banda Smack, que era una banda de la ciudad de Kragujevac, relativamente una ciudad cercana a Belgrado. Para muchos músicos, Smack fue la banda más impresionante de Yugoslavia. Su guitarrista Radomir Mihailovic es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia de Yugoslavia. Esta banda no buscaba el éxito comercial,
sino más bien la excelencia musical, algo que era característico de esta ciudad de Kragujevac, que desarrolló una escena de músicos para músicos, donde imperaba el virtuosismo, la improvisación y la composición compleja. Pude escuchar esta banda Smack y realmente me pareció impresionante el sonido que tienen, y teniendo en cuenta que es una banda de los años 70 y de un país que no forma parte de los grandes monopolios de la música como lo era Estados Unidos de América y el Reino Unido. Pero se nota que Yugoslavia consumía el rock en tiempo real. Se ve que apenas eran editados los discos occidentales de bandas occidentales, ellos tenían acceso a esto, por eso podían conocer este sonido occidental y ellos lo podían producir también ellos mismos. A diferencia tal vez de otros países donde muchas bandas occidentales no fueron conocidas en tiempo real, sino que con el tiempo fue que hicieron giras, presentaciones en esos países. Entonces así se hicieron conocidos y dijeron, bueno, esta banda tiene ya discos editados. Pero esos discos ya habían pasado unos años de su edición. Bueno, en el caso de Yugoslavia se ve que tenían consumo del rock occidental en tiempo real. Y bueno, esta banda Smack es prueba de ello, con el sonido que tenía tan occidental, realmente hacía ver esta realidad que tenía Yugoslavia. Realmente si a las bandas, estas bandas Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, si sentimos que falta algo más ahí que no nos termina de redondear esto, bueno, yo creo personalmente que Smack viene a llenar ese cuadrante ahí que falta. Tenemos también a la banda Shoe, que es una banda de Belgrado. Se caracterizan por sus riffs sólidos, sus canciones directas y mucha identidad serbia. Son una especie de Rolling Stones yugoslavos con una carrera larguísima y con cambios graduales. Es una banda muy respetada dentro de la escena yugoslava y en especial en la escena de Serbia. Está la banda Time, que es una banda de Zagreb. Su líder Dado Topic tenía una voz extraordinaria y una fuerte influencia del soul. Musicalmente mezclaban rock progresivo, jazz, funk y blues. Esta banda representa la característica cosmopolita de Zagreb, que era elegante, europea y experimental. El rock en Yugoslavia evolucionaba, y evolucionaba el rock en cada ciudad. En Zagreb, del beat y rock suave de los 60, pasó al rock pop sofisticado en los 70. En Belgrado, la característica rebelde y salvaje de los 60 dio lugar al hard rock y el rock progresivo en los años 70. Mientras que en Sarajevo, en los años 70, continuaría esa tendencia artística y sofisticada de los 60 hacia la consolidación de un rock aún más progresivo y con baladas aún más complejas. Pero el rock continuaría evolucionando en Yugoslavia, en estas ciudades mencionadas y también en otras ciudades que se agregaban a esta esfera del rock. A finales de los 70 y principios de los 80, explotaría la New Wave yugoslava en Zagreb y Belgrado, y en Sarajevo, del rock progresivo de los 70, pasaría al pop rock masivo en los 80. Influenciados por el punk británico, surgieron en Yugoslavia grupos que reflejaban esa explosión punk y new wave que se vivía en Europa, pero que pronto desarrollarían una identidad propia. En la ciudad de Belgrado surgieron grupos que representaban esta escena más creativa de hard art rock, new wave y pop experimental, con bandas como Idoli, con su disco Obranna i Posljednji dani, que traducido significa La defensa y los últimos días, de 1982, un disco que combina pop sofisticado, referencias religiosas, literatura y arte conceptual. También está la banda Elektrini Orgasm, que comienza como banda punk, pero luego evolucionan hacia la psicodelia, el garage rock y el rock alternativo. Está también la banda Ekaterina Velika, con su característica oscura, poética y emocional, y su estilo post-punk, rock alternativo y art rock. Tenemos a la banda Rivlja Korva, con su humor negro, su hard rock, una combinación que sería muy comercial en ese momento. Está la banda Sarlo Acróbata,
Una banda que duró muy poco, pero que cambió todo con su punk, funk, dub y free jazz. Esta banda, junto a Electric Orgasm e Idoli, grabaron un disco recompilatorio llamado Paket Akasman, que traducido significa paquete completo, que es una especie de manifiesto artístico de la New Wave yugoslava. Está la banda Party Breakers con su garage rock, su blues y su rock crudo. La ciudad de Zagreb resultó ser más cosmopolita y dio lugar a bandas como Asra, con su new wave, rock urbano y post-punk, y con su líder Branimir Stulic escribiendo sobre amor, política, vida urbana y descontento. En esta ciudad de Zagreb también está la banda Film, con su pop melódico y romántico, que representaban el costado luminoso de la New Wave. Está la banda Austor, con su líder Darko Rundek, creando un sonido único con reggae, ska, world music, jazz y new wave. Esta banda en 1984 saca el disco Tracy's Behead, que traducido significa Tercer Mundo. Un disco que suena muy diferente a todo lo producido hasta ese entonces en Europa del Este. Está la banda Perljavo Kasaliste, que comenzaron como una banda punk, pero que luego evolucionaron hacia el rock clásico, el arena rock y el pop rock. En la ciudad de Sarajevo surgió un submovimiento cultural o contracultural llamado Nuevo Primitivismo, que abarcaba diferentes formas de expresión como la música, la sátira, la comedia surrealista y el lenguaje de la calle. Con respecto a la música, se destacan bandas como San Brangeno Pusenje, banda que combina rock, humor, sátira social e identidad local. En su música utilizaba rock clásico, punk rock, folk bosnio y balcánico, blues y música tradicional yugoslava. Sus canciones tenían humor negro, ironía, historias de barrios obreros, de allí de esa ciudad de Sarajevo, crítica a la burocracia socialista y referencias locales. Más que un grupo de rock convencional, fueron un fenómeno cultural influyente. También en esto del nuevo primitivismo está Elvis Kurtovich y His Meteors. Se los clasifica como punk rock, pero hacían un rock muy ecléctico, influenciado por grupos británicos y el garage rock. Muchas de sus canciones eran parodias o versiones humorísticas de estilos clásicos del rock. Sus letras eran absurdas, surrealistas y llenas de referencias a la cultura popular, la televisión, el cine y la vida cotidiana yugoslava. Ridiculizaban el culto al rock, las modas occidentales, el consumismo, los estereotipos balcánicos y los propios clichés del punk. Era un submovimiento cultural y contracultural con acercamientos a lo teatral, humorístico, esto del nuevo primitivismo. Era un movimiento que parecía representar o daba la apariencia de representar algo que en realidad criticaba. Algo parecido se daba en Eslovenia, que en ese entonces pertenecía a Yugoslavia. Allí surgió el llamado Nuevo Arte Esloveno. Este colectivo artístico reunía músicos, artistas visuales, diseñadores, teatreros y teóricos con el objetivo de explorar la relación entre el arte, el poder, la ideología y la identidad nacional. En este colectivo artístico estaba la banda Laibac. Esta banda utilizaba una estética inspirada en símbolos totalitarios, propaganda y militarismo. El objetivo no era promover esas ideas, sino reflejar y exagerar los mecanismos del poder político. Este colectivo artístico, llamado Nuevo Arte Esloveno, se convirtió en uno de los proyectos culturales más influyentes surgidos del bloque socialista. La banda Laibac alcanzó reconocimiento internacional por sus versiones de canciones populares transformadas en marchas solemnes y por su estética inspirada en la propaganda política, siempre con una fuerte carga de ironía y crítica.
En su música utilizaba rock, música industrial, música neoclásica, música electrónica y música experimental. También aparecen en esta escena del rock yugoslavo ciudades como Ljubljana y Rijeka, donde habían actividades referidas al punk. Se considera Ljubljana como la cuna del punk yugoslavo, en el cual está la banda Pankriti, que sería la primera banda punk de Yugoslavia y una de las primeras bandas punk del bloque socialista. El sonido de Pankriti era directo, irónico y muy influenciado por bandas occidentales como The Clash, Sex Pistols o Los Ramones, pero con letras que hablaban sobre la realidad yugoslava. A diferencia de las otras bandas occidentales que hablaban sobre la realidad de Nueva York o de Londres, bueno, esta banda hablaba sobre la realidad de Yugoslavia. Esta ciudad de Ljubljana era caracterizada por su crítica intelectual, su irreverencia, su involucramiento con lo político, de manera que es especial que esta sea la cuna del punk yugoslavo. Y bueno, otra ciudad también era Rijeka, que se la considera como la ciudad más punk de Yugoslavia. De esta ciudad, de Rijeka, sale la banda Paraf, una banda que nace siendo punk, pero que evolucionó hacia el post-punk, manteniendo una característica oscura, artística y alejada del rock clásico. Este movimiento cultural y musical que se da en Yugoslavia en este periodo de 1980 hasta 1984, se le da también el nombre de Novi Val, que vendría a ser lo mismo que decir la New Wave yugoslava. Precisamente Novi Val en serbo-croata significa nueva ola, y New Wave en inglés significa también nueva ola. Precisamente en Europa se estaba dando este movimiento de la New Wave, pero en Yugoslavia también se estaba dando su propia New Wave, esta Novi Val, de manera que Yugoslavia tenía su propia New Wave. Pónganme allí en los comentarios qué les parece este rodaje del rock en Yugoslavia, si han escuchado estas bandas que les he mencionado, qué les pareció, o si han escuchado otras bandas que no son las que yo mencioné, que mencioné otras. Pónganme ahí en los comentarios a ver qué les pareció. De esta forma seguimos conociendo más sobre el rock de Yugoslavia. ¿Por qué la escena New Wave yugoslava de 1980 a 1984 es considerada por muchos historiadores de la música como una de las mejores escenas de rock fuera del mundo anglosajón? La New Wave yugoslava no fue una simple copia de las escenas de Londres y Nueva York. Si bien es cierto que las bandas yugoslavas se inspiraron en bandas como The Clash, Joy Division o Taking Hits, estas bandas incorporaron elementos locales, ironía, política, humor balcánico, referencias literarias y una sensibilidad cultural específica de Yugoslavia. Yugoslavia tenía condiciones únicas. Aunque era un país socialista, estaba abierta a Occidente. Los jóvenes podían conseguir discos extranjeros, ver televisión occidental, viajar con mayor facilidad y seguir las tendencias musicales en tiempo real, pero que al mismo tiempo vivían en una sociedad socialista con tensiones políticas y económicas propias. Esto produjo un gran espacio para la experimentación artística con influencias occidentales, pero también con experiencias sociales diferentes a las de Occidente. El resultado era una música que sonaba internacional, pero que hablaba de problemas locales, con una personalidad propia, balcánica, urbana y original. En Yugoslavia existía una escena verdaderamente federal. De allí que bandas de ciudades como Belgrado, Zagreb, Ljubljana o Sarajevo compartían sellos, revistas, programas de televisión y hasta giras. Eso generó una competencia creativa enorme y una circulación de ideas que pocas escenas nacionales podían igualar. Su influencia duró décadas. Aunque el periodo de la New Wave yugoslava fue breve,
Sus músicos continuaron siendo fundamentales en la música de los 80 y de los 90. Muchas bandas alternativas actuales consideran a este periodo de 1980 a 1984 como una edad de oro. La escena de la New Wave yugoslava quedó en la historia. Vista desde hoy, la escena parece aún más importante. Cuando escuchamos esa música sabemos que fue creada en la década anterior de las guerras de Yugoslavia. Es por ello que muchos discos tienen una sensación retrospectiva de una sociedad creativa, cosmopolita y relativamente unida que estaba llegando a su fin sin saberlo. También se destaca la magnitud de la New Wave yugoslava. Suele aparecer como una de las pocas escenas no anglosajonas que produjo una cantidad de obras originales influyentes en un lapso muy corto. Se asemeja a esta New Wave yugoslava otras escenas como la movida de Madrid, el post-punk de Melbourne y la escena de Düsseldorf vinculada a la electrónica. También se considera a la New Wave yugoslava como el equivalente yugoslavo de lo que fue el punk británico de los 70. La New Wave yugoslava combinó calidad musical, innovación artística, éxito popular e impacto cultural masivo al mismo tiempo. Esa combinación es extremadamente rara en la historia del rock. Esto de que no sacrificó nada, no sacrificó calidad musical por ir en busca del éxito popular, no sacrificó el impacto cultural por ir como objetivo de la calidad musical, algo que suelen tener que sacrificar muchas escenas. Algunas por buscar el éxito popular terminan renunciando a la calidad musical. Hay otras escenas que no, prefieren ir hacia la calidad musical, pero lo pagan con menos éxito popular, menos impacto cultural. Bueno, esta New Wave yugoslava no tuvo que sacrificar ninguno de estos elementos, pudo tenerlo a todos juntos, y por eso esa combinación resulta algo muy extraordinario. Durante toda la década de los 80, Yugoslavia tuvo probablemente la escena de rock más fuerte de toda Europa del Este. Había sellos discográficos importantes, revistas musicales especializadas, festivales masivos, programas de televisión dedicados al rock y hasta giras internacionales. Muchas bandas yugoslavas eran conocidas en todo el país que en ese entonces contaba con más de 20 millones de habitantes, creando así un gran mercado musical. Entre 1985 y 1990, el rock yugoslavo continuó con su época dorada, pero bajo una creciente crisis económica y en medio de tensiones políticas nacionales. A pesar de las tensiones políticas, existía una escena cultural común en todo el país. Pero pronto, la política comenzaría a dividir lo que la música había unido. Podemos ver este contraste inverso que se daba entre lo que era Yugoslavia y la Unión Soviética. En la Unión Soviética siempre el rock estuvo restringido, sobre todo ante el contexto de la Guerra Fría, con estas tensiones que había entre la Unión Soviética y Occidente. Y recién fue en los años 80, con la llegada de Mikhail Gorbachev y su política de perestroika, que la censura cultural del país se relaja, entonces hay cierta apertura hacia Occidente. Y después, bueno, viene la desintegración de la Unión Soviética. Lo que podemos decir que musicalmente hablando, tiene un final feliz porque al fin y al cabo después no habría más censura y podrían hacer su rock de manera tranquila en lo que sería la Unión Soviética. Pero Yugoslavia sería distinto. Yugoslavia era todo lo contrario. En Yugoslavia siempre había sido un país socialista, pero aún así era abierto a Occidente. En el momento en que crece este rock. Entonces todo esto da un gran desarrollo a lo que fue el movimiento del rock en este país de Yugoslavia. Pero las cosas iban a cambiar en los años 90. Y no porque iba a ser restringido ni nada de eso. Se iba a poder seguir rockeando tranquilamente. Pero la realidad iba a cambiar. La realidad política sobre todo iba a cambiar. Se iba a
a descomponer todo lo que era esta escena cultural común que se daba en toda Yugoslavia, donde una banda de Zagreb podía ir a Sarajevo. Ahora todo esto iba a dejar de existir, entonces todo esto le iba a afectar al rock. Pero no porque fuera censurado, sino porque la realidad política, la realidad del país iba a cambiar. Y para mí es importante esta parte de la década de los 80, la segunda parte de la década de los 80. Para mí esa es la parte que más alta llega la evolución del rock en Yugoslavia. Sobre todo también es emocionante por la época que se vivía, que era la antesala a lo que vendría de los años 90, con la guerra de Yugoslavia y todo ese proceso sufrido y difícil que lleva a la desintegración total de Yugoslavia. Ahí es como que puedo ver muchas bandas que ya venían de la New Wave de 1980, 1984 y de los años 70, que habían desarrollado una gran madurez musical ya para ese momento, para finales de los 80, desde 1985 hasta 1990. Justamente yo de ese periodo destaco, me gustan dos bandas, que son Ekaterina Velika y Elektrini Orgazam, que son dos bandas que ya venían de antes, pero no me enganchan tanto antes, sino más en esta parte. Han desarrollado como más madurez musical y sobre todo también teniendo en cuenta el contexto de la época que ya a lo que se avecinaba. Esta banda de Ekaterina Velika, la banda donde está el místico Milan Mladenovic, también la tecladista Margita Stefanovic con los teclados y coros. Justamente esta banda tiene mucha experimentación artística, busca ampliar su género musical. Yo de esta banda destaco los discos Contra el viento en contra de nuestras caras, traducido al español, y el disco Amar, el primero de 1986 y el otro de 1987. Destaco estos dos álbumes de esta banda de Ekaterina Velika. Es muy interesante también porque van a tener también sus momentos trágicos tiempos después, con la muerte de Milan Mladenovic en 1994. Después ya en el año 2002, mucho tiempo después ya, a la edad de 43 años, fallece también esta tecladista Margita Stefanovic, también una artista muy talentosa que tiene un final triste también. Así que vemos cómo estará marcada también por momentos trágicos esta banda Ekaterina Velika. Otra banda que me gusta de Yugoslavia de esta época, de 1985-1990, es la banda Elektrini Orgazam, que ya es una banda distinta a la otra. Esta banda ya es para rock and rollear, para pasarlo bien. Vemos que me gustan estas dos bandas, pero son un estilo muy diferente entre sí. De esta banda de Ekaterina Velika destaco, de Elektrini Orgazam, esta banda que es ya más para rock and rollear, una banda que no busca ampliar su género, sino que se mantiene ahí en su mismo estilo. De esta banda yo destaco los discos Distorcilla, que significa distorsión, del año 1986, y otro disco que para mí, si me tuvieran que dar a elegir un disco de Yugoslavia, solamente un disco, no hay posibilidad de dos, tres, no, es solamente uno. Yo elijo este, que se titula Letin Sugam Disem, que traducido significa algo así como Vuelo, Sueño, Respiro, de 1988. Yo elijo este álbum, este disco, no por cuestiones técnicas que puedan ser métricas medibles y que por eso decimos que este es el mejor. No, por cuestión de gusto personal. El rock es una cosa para pasarla bien, por eso a mí me genera más alegría, más emoción esta banda. Elektrini Orgazam con este disco, con el disco Vuelo, Sueño, Suspiro. En ese disco yo destaco, bueno, hay varias canciones, pero yo destaco la primera, que se titula, con la que abre este disco, Igra Rock and Roll Cela Yugoslavica, que traducido significa rock and roll en toda Yugoslavia. Es realmente emocionante esa canción, no tanto por lo que habrá sido en ese momento, sino por lo que representa ahora, cuando muchos ven que fue una canción en aquellas épocas. Yo creo que se vuelve más emocionante con el paso del tiempo. Yo creo que si dentro de 100 años se hace un museo de lo que fue Yugoslavia,
tiene que estar esta canción. Esta canción es el patrimonio de Yugoslavia. Esta canción, Igra Rock and Roll Cela Yugoslavia. Realmente es emocionante y es una canción que yo la escucho y la escucho vez tras vez, porque realmente es muy buena, muy enérgica esa canción. Realmente me ha gustado mucho. Y destaco también otras canciones de este grupo, Electrini Orgasm. Hicieron una versión de Out of Time de los Rolling Stones que se llama Baby Needs It Too, que justamente le cambian el nombre del título y la letra de esta canción. Después están las canciones del disco Distorsión, No Postojim, que significa no existo, me gusta esa canción. También otras canciones del disco Letting Sugan Descend, Vuelo, Sueño, Respiro. Otras canciones aparte de esta que mencionaba, Igra Rock and Roll Cela Yugoslavia. También está otra canción, bueno, los menciono cómo serían en español. Una canción que se llama Todo lo que hago lo hago por ella. Otra canción, Cuando todas las chicas son mías, esa es una canción bien rock and rollera. Otra canción muy buena que también se llama El sol sabe que la luna lo sabe. También espectacular esa canción. Justamente son canciones de bien rock and roll, para pasarla bien. ¿Cuándo murió el rock en Yugoslavia? Hay tres respuestas que son según lo cultural, según lo simbólico y según lo político. Culturalmente, muchos sitúan al final del rock yugoslavo entre 1991 y 1992, cuando las guerras destruyeron el mercado cultural común. Cuando comenzaron las guerras en Croacia y luego en Bosnia y Herzegovina, el mercado musical común desapareció de la noche a la mañana. Como consecuencia se cancelaron giras, se rompieron contratos entre sellos discográficos, las radios dejaron de emitir a artistas de otras repúblicas y algunos músicos quedaron atrapados en lados opuestos del conflicto. Esa escena que había funcionado como un ecosistema integrado había dejado de existir. El rock también perdía influencia frente a otros fenómenos culturales, como ser el género turbo folk, que combinaba música folclórica balcánica, producción electrónica, estética televisiva masiva y, en algunos casos, discursos asociados al nacionalismo de la época. Muchos músicos de rock veían al turbo folk como la banda sonora de la nueva realidad política. Resulta muy llamativo este género musical llamado turbo folk, que también está en otros países como Grecia, Turquía, Bulgaria, Rumania, y también está acá en Yugoslavia. Un género que adquiere gran popularidad a finales de los 80 y que se consolida en los años 90. Este turbo folk, también llamado yugo folk. No es una mala música, es una mezcla así entre electrónica y música folclórica de los Balcanes. Y no llega para suplantar al rock, sino que simplemente fue adquiriendo popularidad. El rock pierde fuerzas cuando ya se quiebra esa escena cultural común que había en Yugoslavia. Y bueno, ahora adquiere lugar esto del turbo folk, que justamente fue utilizado también para hacer canciones nacionalistas. Como siempre suele suceder cuando hay tensiones nacionalistas, se usa muchas veces lo popular para aumentar ese fervor nacionalista. Y bueno, se utilizaba a esta música turbo folk, este fenómeno cultural, se lo utilizaba para ello. Pero no, obviamente gran parte de lo que es el turbo folk no está dedicado a lo que sería hacer canciones bélicas, canciones nacionalistas. También hablan canciones de otras cosas cotidianas de la vida, del amor. Suele ser criticado también por el hecho de que a veces habla de materialismo, de sensualidad, de esas cosas superficiales del mundo. Tiene todas esas cosas que también hace que sea criticado. Pero toda esa crítica también va acompañada de éxito. Así que podemos ver también eso. Pero bueno, estaba ese género
que después de los años 90 ya empieza a convivir también con lo que fue el rock, y ya vuelve el rock a aparecer en escena. También la música electrónica, conviven ambas, las tres juntas, digamos, después ya en los años, ya principios de los 2000, ya después de la desintegración de Yugoslavia. Bueno, inclusive habían músicos de antes, músicos del rock de antes, que también después en los 90 hacían turbo folk. Se puede ver en algunas canciones, se puede escuchar en algunas canciones esas distorsiones de guitarra, esas baterías contundentes. Tiene ese toque arabesco que, bueno, es común a causa de esa escala musical que se puede ver en otras canciones, en otros géneros, que también lo tiene el rock, que ese estilo arabesco está también en el heavy metal, también en el metal, que se ve mucho en lo que esas bandas de metal de Escandinavia. Yo personalmente, cuando escuché por primera vez esto del turbo folk, me vino a la mente la década de los 90, aunque yo no estuve allá en Yugoslavia, yo estaba acá en esta parte de Sudamérica, y me recuerda a esos ritmos de aquellas épocas, más ligado al pop electrónico, y como que me recuerda esa época, como que tiene esas cosas también. Bueno, todo eso hace parte de lo que es ese estilo musical arabesco que tiene, que justamente de esas escalas musicales que suelen estar en otros géneros también. Así que por eso me resulta muy interesante, muy llamativo lo que era este turbo folk, que incluso se lo usaba, como era una música popular, se lo usaba para fomentar el nacionalismo. Y si uno escucha esas músicas también hasta resulta contagioso. Yo me pongo, si hubiera estado en ese lugar, tiene esa cosa que busca atrapar por ese lado de lo contagioso que es. Y bueno, se utilizaba eso para fomentar ese fervor nacionalista que se vivía en esa dura época, que fueron los años 90 en Yugoslavia, con todas las guerras y todos los conflictos bélicos que estaban sucediendo. Simbólicamente hablando, algunos señalan que la muerte del rock en Yugoslavia fue en 1994 con la muerte de Milan Mladenovic, el líder de esta banda Ekaterina Velika. Para muchos aficionados al rock yugoslavo, su muerte representó la muerte de la New Wave yugoslava. Era la sensación de fin de una época, la muerte de una generación. Gran parte del rock yugoslavo se había vuelto antibelicista, rechazando el nacionalismo que dominaba la política. Miembros de Ekaterina Velika, Pasti Breakers y Elektrini Orgasm, de estas bandas, formaron una banda llamada Rintutituki para protestar contra la guerra. Milan Mladenovic se convirtió en una de las voces más respetadas contra el conflicto. Junto a él, numerosos artistas participaron en conciertos por la paz y en campañas contra la movilización militar. Políticamente hablando, se señala que el rock murió en Yugoslavia con la desaparición definitiva en 2003, cuando la República Federal de Yugoslavia fue reemplazada por Serbia y Montenegro. En mi opinión, el rock de Yugoslavia fue herido, pero no de muerte. El rock de Yugoslavia fue como ese soldado que se lo da por muerto, pero que el día menos pensado aparece por esa puerta. Después de que ya le han hecho una placa en honor post-mortem, le han hecho una lápida conmemorando su muerte heroica. Bueno, después de eso aparece ahí el rock viniendo por la puerta, apareciendo por la puerta. Durante los años 90 se vieron algunos episodios que mostraban que a pesar de todo, el rock seguía vivo. Uno de los capítulos más impactantes ocurrió durante el sitio de Sarajevo. Esta ciudad estuvo sitiada por 1425 días, desde el 5 de abril de 1992 hasta el 29 de febrero de 1996. Unos 350.000 civiles sufrieron bombardeos diarios, un corte total de agua, de electricidad,
suministro de alimentos que también fueron cortados, esos suministros, y también suministros de medicina que también fueron cortados. Este asedio es considerado el sitio más largo de una ciudad en la historia de la guerra moderna. Ahora bien, mientras la ciudad estaba rodeada y bombardeada, siguieron realizándose conciertos, grabaciones y actividades culturales. La idea era demostrar que la vida cultural no había sido destruida. Muchos periodistas occidentales quedaron sorprendidos al encontrar bandas que ensayaban y tocaban en una ciudad bajo asedio. Otro hecho destacado es lo que se da en diciembre de 1994, cuando Bruce Dickinson, quien en ese entonces estaba alejado de Iron Maiden y enfocado en su carrera solista, justamente con su banda solista, fue a dar un concierto en Sarajevo. Este lugar que justamente estaba sitiado. Los músicos arriesgaron sus vidas cruzando zonas de combate activas. Viajó todo el equipo por tierra con camiones descapotables y llegaron a encontrarse cara a cara con soldados armados en las líneas de frente. El concierto fue el 14 de diciembre de 1994 en el club de un centro cultural de la ciudad. Para los civiles y para los propios músicos, la actuación significó sentirse vivos y conectados con el mundo exterior por una noche. En el año 2019, las autoridades de la ciudad de Sarajevo nombraron oficialmente a Bruce Dickinson como ciudad honorario de Sarajevo. También es destacable de que en la segunda parte de la década de los 90 hubo bandas que continuaron desarrollando su arte, bandas que venían ya de los años 80 o de los años 70. Estas bandas sacaron discos, ya sea de donde quedaba de Yugoslavia, como también en lo que serían estas nuevas repúblicas. Estas bandas seguían desarrollando su rock y tendrían gran impacto después en aquellos países independientes. Después de las guerras, muchas bandas de estos nuevos países volvieron a ser escuchadas en toda la región de lo que sería la ex Yugoslavia. Hoy es común que músicos de Serbia, de Croacia, de Bosnia, de Eslovenia o de Montenegro actúen ante públicos de toda la ex Yugoslavia. Las canciones de Ekaterina Velika, Vićelo dugme, Austor, Asra o Elektrini Orgasam siguen siendo conocidas desde Ljubljana hasta Skopje. Yugoslavia desapareció como Estado, pero en cierto sentido sobrevivió como espacio cultural a través de su música. El rock fue una de las pocas cosas que continuó cruzando fronteras, incluso después de que las fronteras volvieran a aparecer. Queridos trotamundos del rock, esta ha sido la historia del rock en Yugoslavia. En futuros videos y episodios de este canal también vamos a ver sobre cómo continuó el rock en estas nuevas repúblicas de Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Eslovenia. Vamos a examinar también cómo continuó el rock en estas repúblicas. Estén atentos para los nuevos episodios en los que también seguiremos rock and mundiando por otros lugares del planeta. Sí, amigos, seguiremos rock and mundiando hasta el fin de este sistema y hasta el fin de los tiempos.